Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, salseo y, por supuesto, todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Ya saben que aquí nos enteramos de todo y nada se nos escapa. Hoy tenemos un vídeo jugosito. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y también más polémicas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, pero también sé que hay algunos que no los pueden ni ver. Y para todos ustedes va este vídeo. Vamos a analizar un poquito lo que ha estado pasando últimamente con Hande y Kerem. Hay rumores, hay indirectas, hay declaraciones, de todo. Y por supuesto vamos a hablar de la reacción de sus fans. Porque, seamos honestos, los fandoms son una parte fundamental de cualquier relación famosa. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se queden fuera de la jugada. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos un like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles los mejores chismes. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como saben, Hande y Kerem saltaron a la fama internacional gracias a su protagónico en la exitosísima serie Sen Kalkam o Love is in the Air, como la conocimos por estos lares. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y no tardaron mucho en confirmar lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Su relación fue un cuento de hadas. Viajes, fotos románticas, declaraciones de amor, todo era perfecto. Los fans estaban enloquecidos. Habían creado un fandom gigante, lleno de amor y apoyo hacia la pareja. Los llamaban Anker, y no había rincón de las redes sociales donde no se viera su nombre. Era la pareja del momento, la personificación del amor idealizado, y cada una de sus interacciones, desde una simple mirada hasta un comentario en redes sociales, era diseccionada y analizada con lupa por sus seguidores. Pero como todo cuento de hadas, este también tuvo su final. De repente, de un día para otro, la magia desapareció. Empezaron los rumores de crisis, luego las indirectas y finalmente la confirmación: Hande y Kerem habían terminado. El mundo Anker se vino abajo. Los fans estaban devastados, desconsolados, incrédulos. ¿Cómo era posible que esa pareja que parecía tan perfecta, tan enamorada, se hubiera separado? Empezaron las especulaciones, las teorías conspirativas, las acusaciones, un verdadero caos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con bandos luchando por imponer su versión de la historia y señalando culpables. La ruptura de Anker no fue solo una noticia del corazón, se transformó en un fenómeno social que puso a prueba la lealtad y la madurez de su masivo fandom. Y aquí es donde entra el famoso Flipa Kerem al rescate. Después de la ruptura, Hande fue objeto de críticas, ataques e incluso acoso en redes sociales. Muchos fans la culpaban de la separación, la acusaban de ser fría, distante y hasta de haberle sido infiel a Kerem. Imagínense el nivel de toxicidad al que tuvo que enfrentarse. Los mensajes de odio y las difamaciones inundaron sus perfiles, creando un ambiente hostil y amenazante. La presión mediática y el escrutinio público se intensificaron, afectando no solo su imagen profesional, sino también su bienestar emocional. Pero Kerem, lejos de quedarse callado, decidió salir en defensa de Hande. Publicó un mensaje en sus redes sociales pidiendo respeto para ella, dejando claro que la ruptura había sido una decisión mutua y que ambos merecían seguir adelante con sus vidas en paz. Fue un gesto muy valiente, muy noble, y que muchos aplaudieron. Su declaración fue un intento de calmar las aguas y proteger a su expareja del tsunami de negatividad que la envolvía. Demostró una madurez y un respeto admirables, priorizando el bienestar de Hande por encima de las expectativas y presiones del fandom. Sin embargo, no todos los fans recibieron bien este mensaje. Algunos lo interpretaron como una confirmación de que Hande era la culpable, otros lo vieron como una estrategia para limpiar su imagen, y otros simplemente no pudieron aceptar que su idilio amoroso había terminado. La teoría de la conspiración floreció. Algunos argumentaban que Kerem estaba siendo manipulado, otros que Hande había roto el corazón de Kerem por ambición profesional y otros creían que todo era una estrategia de marketing que salió mal. Y aquí es donde entramos a analizar qué pasó con sus fans. Como les decía, el fandom se dividió. Algunos se mantuvieron fieles a ambos, apoyándolos en sus proyectos individuales y deseándoles lo mejor.
Estos fans, a menudo llamados anker leales, se negaron a tomar partido y continuaron admirando el talento y la personalidad de Hande y Kerem por separado. Intentaron mantener la calma y promover un ambiente de respeto y comprensión dentro del fandom. Otros, en cambio, se enfocaron en criticar a Hande culpándola de todo lo que había pasado. Este grupo, caracterizado por su intensa devoción a Kerem, consideraba a Hande la responsable del fin del cuento de hadas. Difundieron rumores, compartieron capturas de pantalla manipuladas y participaron en campañas de desprestigio en contra de la actriz. Y también hubo quienes se distanciaron por completo, decepcionados por el final de la relación. Estos fans, a menudo silenciosos y desilusionados, sintieron que la ruptura de Anker había destruido su ilusión y prefirieron alejarse del fandom para proteger su corazón y evitar más decepciones. La reacción de los fans fue muy diversa, y es que cada persona vive las rupturas de manera diferente. Para algunos, las relaciones de sus ídolos son como una extensión de sus propias vidas, y cuando éstas terminan, sienten una gran decepción. Es un fenómeno psicológico complejo donde se proyectan anhelos y fantasías en la vida amorosa de las celebridades. Para otros, es simplemente un chisme más del mundo del espectáculo, y no le dan mayor importancia. Este grupo más pragmático y distante entiende que la vida personal de las celebridades es ajena a su carrera profesional y que las rupturas son una parte natural de la vida. Lo cierto es que la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe muy duro para el fandom anker. Muchos fans se sintieron traicionados, engañados, y expresaron su frustración y dolor en redes sociales. Algunos incluso llegaron a crear cuentas dedicadas a criticar a la pareja, o a revivir momentos de su relación. La nostalgia y la idealización del pasado alimentaron la obsesión y la incapacidad de aceptar el presente. Pero a pesar de todo, también hubo muchos fans que mantuvieron la cordura y el respeto. Entendieron que Hande y Kerem eran personas normales, con sentimientos y emociones, y que tenían derecho a seguir adelante con sus vidas como mejor les pareciera. Estos fans se enfocaron en apoyar sus proyectos individuales, y en desearles lo mejor en sus caminos por separado. Se convirtieron en un ejemplo de madurez y respeto dentro del fandom, demostrando que se puede admirar a una celebridad sin perder la objetividad y la empatía. Ahora bien, ¿qué ha pasado con Hande y Kerem desde la ruptura? Ambos han seguido adelante con sus carreras, y han tenido mucho éxito en sus proyectos individuales. Hande ha protagonizado varias series y películas, y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Su talento y versatilidad le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Kerem también ha seguido trabajando en televisión y cine, y ha incursionado en el mundo de la producción. Su carisma y profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más solicitados de la industria turca. Además, ha demostrado su compromiso social participando en diversas causas benéficas. En cuanto a su vida personal, ambos han sido muy discretos. Se les ha relacionado con otras personas, pero ninguno ha confirmado ninguna relación. Parece que ambos están enfocados en sus carreras y en disfrutar de su soltería. Esta actitud reservada ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores, pero también ha demostrado su respeto por su privacidad y su deseo de mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Y aquí es donde empieza el juego de las especulaciones. ¿Hay posibilidad de reconciliación? ¿Siguen en contacto? ¿Se guardan rencor? Son preguntas que todos los fans se hacen, pero que solo Hande y Kerem pueden responder. Las redes sociales se inundan de teorías y análisis sobre posibles señales de reconciliación, desde likes en publicaciones hasta coincidencias en eventos públicos. La esperanza de un reencuentro amoroso se mantiene viva en el corazón de muchos fans. Lo que sí es cierto es que la historia de Hande y Kerem sigue dando de qué hablar. Su relación, su ruptura y la reacción de sus fans son un claro ejemplo de cómo las relaciones de las celebridades pueden generar pasiones y emociones intensas en el público. La ankermanía se ha convertido en un caso de estudio sobre el impacto de las redes sociales en la cultura del fandom y la idealización de las relaciones amorosas. Y es que al final del día, todos somos un poco voyeristas. Nos gusta saber qué pasa en la vida de los demás, y especialmente en la vida de las personas famosas. Nos identificamos con sus alegrías y sus tristezas, y nos emocionamos con sus historias de amor. La vida de las celebridades nos ofrece una ventana a un mundo de glamour y éxito, pero también nos recuerda que son personas con problemas y emociones similares a los nuestros. Pero es importante recordar que las celebridades son personas normales,
con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. No podemos juzgarlas ni criticarlas por sus decisiones, ni creer que tenemos derecho a opinar sobre sus vidas personales. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay seres humanos con fortalezas y debilidades, y que merecen ser tratados con la misma empatía y consideración que cualquier otra persona. Así que la próxima vez que veamos una noticia sobre Ander Cell o Kerem Bürsin, recordemos que son seres humanos como nosotros, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Recordemos que su vida personal es su asunto, y que nuestra admiración debe basarse en su talento y profesionalismo, no en nuestras fantasías y expectativas. Y ahora sí, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular un poquito lo que hemos hablado. Vimos cómo la relación de Hande y Kerem nació en la pantalla, cómo se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía, cómo su ruptura generó una gran conmoción en el fandom, y cómo Kerem salió en defensa de Hande ante las críticas y el acoso. Analizamos el impacto de la ruptura en el fandom Anker. También analizamos las diferentes reacciones de los fans ante la ruptura, y reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad y las decisiones de las celebridades. Hemos explorado el fenómeno del fandom, la idealización de las relaciones amorosas y la necesidad de mantener la objetividad y el respeto al admirar a las celebridades. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que aquí en el canal siempre estamos al día con los últimos chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Siempre con una pizca de humor y mucha información. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la reacción de los fans ante la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que Kerem hizo lo correcto al salir en defensa de Hande? ¿Hay posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué piensan ustedes. Y antes de despedirme los invito a que le den like al vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho chisme y diversión para ustedes. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.